Hola chicos, ¿cómo les va? Sigo con la clase 2, Lengua y Literatura, eh, tercer año del Colegio José Manuel Estrada. En los videos anteriores les subí un modelo de corrección para que ustedes se familiaricen con la metodología y puedan entender cómo es este proceso de escritura y a qué apunto o a qué apuntamos en realidad, porque este es un trabajo que ustedes van a desarrollar desde tercer año a quinto año y muy probablemente en los estudios superiores. Acá voy a avanzar un poquito más con otra etapa muy importante dentro del proceso de escritura, que es la investigación. Sí, lo más resumido que puedo decirle es que normalmente cuando investigamos en Internet puede circular mucha noticia falsa o noticia poco científica, es decir, que no tiene el sustento académico necesario. Como ejemplo de noticia falsa, me parece que ustedes tienen un montón, son todas las fake news que ustedes ya conocen o saben, o las que han ido circulando estos días acerca del coronavirus y de la pandemia y que muchas veces confunden más que aclarar. Pero también puede haber el caso de información poco científica. Por ejemplo, esta semana salió que Rusia supuestamente tenía una vacuna contra el coronavirus, pero hasta la fecha no se ha publicado o ninguna institución médica prestigiosa ha podido saber o investigar en qué consiste, ¿no? Esa vacuna. Por lo tanto, acá es como dudosa la información. Bien, fíjense que también les marco yo, es muy importante esta palabrita, la selección y el análisis de la información, ¿no? Ya en la otra clase les había dicho que no todo lo que nosotros investiguemos va a ir a parar necesariamente a nuestro texto. Hay muchas cosas que vamos descartando y hay cosas que no habíamos tenido en cuenta y que luego comienzan a parecer importantes o nos van llevando en otra dirección. ¿Sí? La actividad de selección debe realizarse con criterios claros y relevantes. ¿Sí? La idea acá es que sean un apoyo, digamos, para el logro de los objetivos de la escuela, los logros en general. Ustedes piensen que escriben no solamente en lengua, sino también que tienen que escribir para las otras materias. Por ejemplo, escribirán un informe de laboratorio, una monografía para geografía, eh, no sé, un trabajo de investigación para historia. ¿Estamos? Fíjense en que la escritura es un conocimiento transversal y en este caso particularmente se lo estudia en el área de lengua, pero atraviesa varias materias, ¿no es cierto? Y esto es lo segundo, y me parece importante también, tiene que responder a los intereses y los objetivos y las características de los usuarios. En este caso, los usuarios son ustedes como productores y yo como destinatario, ¿no es cierto? Ya lo van a ver un poquito más desarrollado abajo a qué nos referimos con esto. Acá yo les doy también una serie de criterios que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de seleccionar información. Muchos ya lo saben, pero es bueno tenerlos o contar con esta información por escrito, ¿no? El primer criterio es la confiabilidad. Tenemos que saber si la información proviene de una fuente confiable o no. Por regla general sabemos que es confiable cuando la publica un autor experto, es decir, que tiene la firma de ese investigador, o cuando tiene el aval de una institución prestigiosa, por ejemplo, una universidad. ¿Estamos? No sería información confiable la que publique, no sé, Doña Rosa en el Facebook, digamos, o en otra página que no tiene ese prestigio o que no está controlado o avalado, digamos. ¿Estamos? Luego la información tiene que tener actualidad o estar actualizada. Recuerden ustedes que una de las características del artículo de opinión era que trataba temas de actualidad. ¿Sí? Siguiendo con los modelos de corrección de los videos anteriores. Fíjense en la inmigración, es un tema de actualidad, ¿no? Hoy Estados Unidos quiere poner ese suerte de muro en la frontera mexicana. Lo mismo podría decirse de Europa o de otros países. E incluso muy probablemente a raíz de toda la pandemia, la mayoría de las naciones se cierren
a la inmigración, ¿sí? Pero además, esta información actualizada es vital para ciertas profesiones como los periodistas o los científicos o el uso de estadísticas. Fíjense, insisto con esto del coronavirus porque me parece que es lo más palpable. Todos los días se actualiza el reporte diario. Todos los días nos dicen la cantidad de infectados que hay, la cantidad total, en dónde tenemos los principales focos, cuántas personas dieron, en qué lugar estamos del ranking. ¿Me entienden? Esta información actualizada es muy importante para poder escribir un buen texto o un buen artículo de opinión. Si yo trabajo con información vieja y voy a quedar un poco ridículo, un poco tonto, ¿no? Otro criterio es la legibilidad. Bien, esto es un poco obvio, pero se lo remarco igual. El texto tiene letra clara, es decir, donde yo consulté la fuente. La organización de la información es adecuada. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la organización? Muchas veces cuando entramos a determinadas páginas vemos que está llena de publicidad o llena de los pop-ups que le llaman, o bueno, distintos enlaces, links, no sé cómo llamarlo, que de alguna manera entorpecen la lectura, ¿no? Bueno, habría que evitar eso. En lo que queremos es tener una lectura clara, prolija, por si a alguien se le ocurre consultar la fuente. En general, no he visto nunca o nunca he tenido problemas, digamos, con este criterio. El siguiente sí es muy importante. Esta es la adecuación con los propósitos de la escritura y la adecuación con las competencias del destinatario. Los propósitos de escritura son los suyos propios y en este caso el destinatario soy yo. Entonces acá las preguntas que nos vamos a hacer es si la información es clara, es decir, si ustedes la entienden. Si ustedes no entienden la información, lo más probable es que les convenga descartarla o, en su defecto, tendrán que investigar más hasta que la entiendan. ¿Estamos? Pero también deben pensar si yo la voy a entender. Ejemplo, si ustedes a mí me escriben, no sé, sobre letras de trap, bueno, probablemente yo no sepa demasiado sobre ese tema. Entonces, su texto, ustedes deberán hacer las aclaraciones necesarias para que yo pueda entender. ¿Sí? Lo mismo si escribe sobre videojuegos muy actuales, también tendrán que hacer ciertas aclaraciones para que yo pueda entender. ¿Estamos? Repito, esta sí es importante. La información es clara, tiene dos caras, digamos, dos vías. Por un lado, tengo que preguntarme si yo, como autor del texto, la entiendo, y por otro lado, tengo que preguntarme si el destinatario de ese texto la va a entender. Si la respuesta es no a cualquiera de estas dos preguntas, deberé investigar más o hacer las aclaraciones necesarias. Bien, otra pregunta que tengo que responder acá es si la información es relevante. ¿Estamos? Eh, Vuelvo a insistir sobre la selección de la información. No todo va a ir a parar al texto o al artículo de opinión. Otra pregunta es si hay coherencia entre mi propósito de escritura y la información seleccionada. Bueno, esa está de la mano o muy relacionada con la pregunta anterior. Si no tiene nada que ver la información para lo que yo quiero escribir, entonces la descarto o no me sirve o busco directamente otro texto o otro autor. La siguiente también es muy importante. Hay que preguntarse para quién estoy escribiendo, ¿no? ¿Quién es el destinatario de esto? Bueno, en el caso, ya se los dije yo, el destinatario probablemente sea yo como su profesor. Quizás podamos compartir luego entre los compañeros o con otros o dentro del mismo colegio, pero lo más probable es que quede ahí circunscrito. ¿Sí? Y la pregunta siguiente es qué información voy a seleccionar. ¿Estamos? Entonces, miren estos tres criterios. Particularmente a mí, lo que yo veo que más o menos cometen errores medio seguidos es que la información es clara, ponen información que ustedes entienden y después cuando les hacen preguntas no saben explicarla, ¿no? Esto también me pasó alguna vez, si la información es actualizada, bueno, si ya es muy vieja, como que no me sirve. ¿Sí? Y esta, como estamos en este contexto de pandemia y bueno, esta situación que estamos viviendo, vamos a ser como muy flexibles acá, ¿no?
Por ejemplo, Wikipedia en principio no es información confiable porque Wikipedia la hacen los usuarios. ¿Estamos? No la hace ningún experto, no tiene el aval de una universidad ni nada por el estilo. Sin embargo, ya hay una suerte de consenso mundial o de consenso entre los usuarios de tratar de poner ahí la información o la información veraz o con el sustento científico suficiente, ¿no? Por lo tanto, Wikipedia sí la vamos a aceptar ahora como fuente confiable. No así, por ejemplo, eh, los que provengan del Rincón del Vago, monografías.com, tus tareas y bueno, una serie de sitios que ustedes ya deben conocer también y yo también ya conozco. Bien, entonces la actividad que se les propone acá es releer el plan de escritura de la semana pasada, investigar en internet sobre la temática seleccionada, tenga en cuenta los criterios aquí explicados y complete la siguiente ficha, ¿sí? Que está acá. Acá me ponen el link, acá pone el autor o la institución que la publica, si lo tiene, si no lo tiene, lo mejor sería que lo tenga, pero bueno, si no lo tiene, se los acepta en blanco y la fecha de consulta, es decir, qué día ustedes accedieron a este link y acá ponen un breve resumen o síntesis de esa información. Solamente deben hacer un link. Si ustedes tienen más información, no la ponen, porque yo no voy a tener el tiempo de leer 25 trabajos o 25 fichas distintas. ¿Estamos? Solamente ponen una. Bien. Y el resumen o síntesis no debe superar las 2 páginas. Aparte también me acuerdo que yo las clases pasadas no les puse la fecha de entrega, esto me di cuenta hoy cuando subí la nueva actividad, así que van entregando el plan de escritura anterior y esta ficha de investigación, ¿sí? Hasta el lunes 17. Eh, Traten de ir siguiendo las actividades porque después se les amontona todo y después es más difícil escribir o hacer todo junto. Bien, como siempre me deja dudas en los comentarios, me escriben un correo o me lo hacen llegar con la preceptora. Saludos a todos.